Al Ahí está. contrario, muchas gracias a Belia por evidentemente la invitación. Es un gusto participar en este seminario y bueno, lo haré a través de una presentación que preparé, aunque nos asignaron alrededor de 30 minutos, espero terminarla en alrededor de 20 minutos. Entonces, voy a colocar mi pantalla y a partir de ahí pues iré señalando las ideas de esta presentación. Listo. Bueno, espero que se vea bien. Sobre eso iré platicando los siguientes minutos. Lo primero es, bueno, ¿qué es lo que deseo conversar? Realmente a diferencia tal vez de otras investigaciones que son producto de otras presentaciones, perdón, que tendrán los colegas, realmente lo que yo voy a charlar es más bien producto de una serie de actividades que hemos desarrollado tanto en la Universidad Iberoamericana como en la Red Temática de Investigación Rural, en torno a la formación de docentes rurales. No es el producto en sí mismo de una investigación, sino más bien señalaré algunas reflexiones en torno a varias actividades que en torno a la formación de los docentes hemos desarrollado en los últimos años. Entonces, bueno, pues mi objetivo es el que está señalado en la presentación. Me gustaría identificar algunos procesos, retos, ausencias en torno a la relación, a la formación de los docentes que trabajan en territorios rurales. En algún momento señalé, bueno, yo pensaba dividirlo en torno a la formación inicial y después formación continua, pero ya al final decidí no hacer esa separación, sino hablar en general en tema de la formación tan rurales. Buena parte de la información proviene de estas dos fuentes. Por un lado, en un libro que coordiné junto con David González Fraga, de San Luis Potosí, que tiene que ver, es un libro referido en particular a la formación de los docentes rurales en América Latina, contiene varios capítulos de algunos países latinoamericanos y un libro que elaboramos con Zenobio Popoca y con Pablo Arteaga, que pretende reunir una serie de propuestas que fortalezcan a la educación rural en México y uno de los capítulos versa en particular en torno a la formación. Entonces, son mis dos principales fuentes de información. Ambos documentos son libres y están accesibles. Quien desee revisarlos, conocerlos, descargarlos, lo pueden hacer a través del sitio web de la Red de Educación Rural. Ahí en el apartado de publicaciones aparecen ambos títulos. Bueno, pues lo primero a señalar es esto, ¿no? Realmente en América Latina, incluyo también Iberoamérica, incluyo también Portugal y España, pues se han hecho muchas acciones en torno a la educación rural, pero un tema que en los cuales es compartido, que tenemos problemas, es el tema de la formación de los docentes rurales, ¿no? Inclusive países con un mayor grado de consolidación en tema de la educación, como podría ser Cuba en el caso de América Latina, pues nadie tiene absolutamente resuelto el tema de la formación de los docentes que trabajan en territorios rurales. Y es una constante escuchar a docentes que no fueron formados para trabajar en esos contextos o que los cursos o los procesos de formación que reciben una vez siendo docentes y maestros o maestras, pues no son los que ellos requieren para trabajar en tales espacios. Entonces, creo que esto es un tema compartido y lo señalan no solamente los libros que he mencionado, sino también en las múltiples visitas, congresos, eventos que realizamos en América Latina. Insisto, es un gran tema que prácticamente ningún país tiene resuelto, el tema de la formación de los docentes rurales. Sin embargo, reconocemos que ha habido algunas acciones y son las de las cuales yo voy a tratar de resumir algunas ideas en la siguiente presentación. Por lo tanto, bueno, pues es una constante lo que se ha señalado en la literatura. Cuando uno busca la literatura, tal vez, no sé, del Dies Investab que se generó en la década de los 90 con Elsie Rockwell, Eduardo Weiss y muchos otros, pues señalaban esta ausencia de la formación de los docentes rurales particular para trabajar en estos espacios. Y si uno la trasladaría al año 2024, pues nos encontraríamos con que prácticamente las condiciones no han cambiado mucho, ¿no? O sea, siguen siendo estos problemas que están señalados en la diapositiva parte de nuestro presente, no solamente en México, sino en general en América Latina. Por lo tanto, pues los programas de formación que existen en nuestros países, pues son insuficientes.
para un trabajo, para fortalecer el trabajo más adecuado para los docentes rurales. Por lo tanto, pues estas políticas o las no políticas que también tiene que ver la inacción gubernamental, pues ha reforzado así los procesos de exclusión y de inequidades educativas que se han vivido en las escuelas rurales durante varias décadas. Realmente yo identifico que el último gran esfuerzo que se hizo de parte del gobierno mexicano en fortalecer de alguna u otra manera la educación en las zonas rurales hace alrededor de 50 años, en, 1900, en la década de los 70, en lo cual es, pues, no solamente, evidentemente, la creación de las normales rurales, pues eso sería interesante, ¿no? Si estamos ahorita cumpliendo alrededor de 100 años de la formación o de la creación de las normales rurales. Creo que es un aniversario que ha pasado como un poquito olvidado, y no solamente de parte de los funcionarios de gobierno, que es esperable, pero sobre todo en la academia. Yo creo que sí sería una invitación a hacer un apartado reflexivo sobre los logros, los alcances, los retos que han enfrentado el normalismo rural en estos momentos que estamos cumpliendo alrededor de 100 años de la formación, de la creación de múltiples instituciones creadas para ese fin. Entonces, bueno, pues entonces evidentemente la creación de las normales rurales, el normalismo rural, una carrera por sí mismo, una historia por sí misma, en los cuales ahorita yo no lo voy a señalar, pero simplemente pues hay que mencionarlo en torno a la formación de los docentes rurales. Y en ese contexto, pues se planteaba que el docente rural tiene que ser una figura de apoyo en muchos procesos de desarrollo. He pensado desarrollo entre comillas, ¿no? Pensado cómo estaba definido el desarrollo bajo ciertas características, pero que de cierta manera lo que en el fondo creo que sí se ha perdido es esta idea de que el docente rural no solamente tendría que trabajar en el ámbito educativo, me refiero a las cuatro paredes del aula, sino que su intervención tendría que ser mucho más amplia en el ámbito comunitario de una u otra manera. Es algo que se impulsaba desde el normalismo rural desde hace más de 100 años. De otra manera se ha perdido en general en temas de la formación de los docentes rurales, con algunas excepciones que ahorita vamos a ir señalando. Y bueno, evidentemente esta formación de los docentes rurales desde las normales rurales, pues evidentemente tuvieron procesos que ya la literatura ha señalado de una manera muy amplia y que tuvo que ver con estos procesos de construcción de una identidad nacional, de procesos de castellanización, de aculturación de grupos indígenas, y evidentemente ahí se vio un elemento importante fue la construcción de los internados, sobre todo para poblaciones indígenas, con este proceso de una unificación. Pues hay que señalarlos como parte de la historia de la formación de los docentes rurales. Y bueno, finalmente, pues estos procesos que vivimos, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, en los cuales pues, los modelos de desarrollo nacional, donde se impulsaron esos procesos de industrialización, de urbanización, pues definitivamente los espacios rurales fueron considerados como espacios de segunda. Insisto, yo creo que la última gran política de apoyo hacia la educación rural fue la creación de CONAFE, ¿no? Del Consejo Nacional de Fomento Educativo, tiene más de 52 años la creación de CONAFE. Desde entonces yo no valoro o la construcción de una ver con la atención hacia las poblaciones que trabajan en el medio rural, donde evidentemente se incluye el tema de la formación de los docentes rurales. Tan es así que, regresando al tema del normalismo rural, que seguramente más de una persona de ustedes que nos escucha en Oaxaca o en otros estados del país lo conocen mucho mejor que uno, pero bueno, de haber tenido alrededor de 35 escuelas normales rurales en su momento, cuando hubo un mayor apogeo en las mismas, pues al día de hoy subsisten alrededor de 15, 16 normales rurales, lo cual pues, es un indicativo de muchos elementos en el tema de la formación de los docentes, ¿no? Entonces, pues hemos vivido en los últimos 50 años un proceso de desmantelamiento de muchos programas, instituciones que estaban pensados para el medio rural, y evidentemente ahí se vieron plasmados, evidentemente, o más bien impactadas las instituciones formadoras de docentes rurales, en las cuales yo creo que esta desaparición, o bueno,
desmantelamiento de este tipo de instituciones se ha dado a través de varios mecanismos. Número uno, de la desaparición de varias escuelas normales rurales, pero también en el elemento curricular, ¿no? O sea, pueden existir muchas instituciones que forman a docentes rurales, pero que poco a poco se han ido diluyendo, perdón, estas particularidades que en su momento tuvo de la formación de los docentes rurales en el tema del currículum. Es decir, eso, y ahorita lo vamos a señalar, puede ser que ahorita haya algunas acciones en el último sexenio con la incorporación de algunas asignaturas, el tema del Plan 2022 en algunas escuelas normales, pero creo que es insuficiente, ¿no? O sea, no basta la incorporación de alguna materia en torno a multigrado, por ejemplo, en el normalismo en general, sino creo que esto más bien tendría que ser inscrito en una política nacional mucho más compleja y mucho más completa, en el cual la formación de los docentes es una parte más de una política integral, la cual definitivamente pues no tenemos en México desde hace varias décadas. O bueno, también nos podríamos preguntar si en algún momento le llegamos a tener. Entonces, bueno, pues en este contexto, pues muchos de los docentes que son asignados a escuelas rurales, pues trabajan, ¿no? Llegan a estos espacios como deficitarios, en los cuales su esquema comparativo son las escuelas urbanas, que son las cuales en las escuelas en las cuales han sido formados para trabajar en estos lugares, ¿no? A nivel de contexto, bueno, a nivel de números, acaba de ser publicado hace unas pocas semanas el panorama, antes se llamaba el Panorama Educativo Nacional, que lo editaba el INEE, ahorita lo hace Mejor Edu, se llama los indicadores nacionales para la mejora continua de la educación. Y ahí, simplemente para tratar de dar un número, es indicativo, por ejemplo, que esta publicación que intenta dar los números nacionales en torno a los docentes, escuelas y alumnos que trabajan en zonas rurales, pues no hay un número de cuántos. A ver, lo que quiero decir es que los indicadores nacionales no señalan cuántos docentes rurales, cuántas escuelas rurales o cuántos alumnos trabajan en escuelas rurales. No existe ese número, uno lo tiene que ir infiriendo o ir construyendo. Lo único que sí existe es los números en torno al multigrado, pero sabemos que muchas escuelas rurales pues no necesariamente son multigrado, ¿no? Entonces, esto creo que también es un indicativo de esta ausencia de políticas educativas. El hecho que el Estado, a partir de la publicación anual que hace en torno a los indicadores, que es la que edita el Mejor Edu, ignore cuántas escuelas rurales hay en México, pues creo que eso indica muchas cosas. Entonces podemos tener algunas sospechas, entre ello es que, insisto, el número de multigrado es menor al número de escuelas rurales y ahorita vamos a decir por qué. Entonces, bueno, simplemente, pero esto sí nos puede dar un número, un panorama en general en México, cuántas escuelas rurales en su momento existían para el año 2016. Era alrededor del 54% de las escuelas totales del país. En el caso de las primarias, alrededor del 57%, y en el caso de telesecundarias o secundarias, perdón, en general, el 56% de los indicadores nacionales. Esto no lo da Mejoredo. Nosotros lo tuvimos que construir el número. Y simplemente era tratar de identificar cuántas escuelas de estos tres niveles educativos estaban insertas en localidades menores a 2.500 habitantes, que es como lo define el INEGI en torno a lo rural. Entonces, esto pues son datos no necesariamente actualizados, pero que nos da un panorama del número de escuelas que están insertas en comunidades menores de 2.500 habitantes en estos tres niveles educativos. Y ahora sí, entrando a multigrado, con números mucho más actualizados, que son los que se publicaron hace pocas semanas, pues nos encontramos a que para cifras del ciclo escolar 2021, perdón, 2021-22, que son las más recientes, existen alrededor de 32.000 escuelas preescolares multigrado, alrededor de 70.000 escuelas primarias y alrededor de 10.000 escuelas telesecundarias multigrado, que, insisto, la mayor parte están en zonas rurales, pero que las escuelas rurales todavía son más amplias, porque no todas las escuelas rurales son multigrado. De esto, entonces, podríamos indicar que
Alrededor de 112,000 escuelas son multigrado a nivel nacional, lo cual es alrededor del 13, donde participa alrededor del 13% de la matrícula de los alumnos del país asisten a escuelas multigrado. Sin embargo, la ausencia educativa también se muestra en que los propios números de Mejoredu tienen un subregistro de las escuelas multigrado. Es decir, ni siquiera el multigrado está bien contado, hay que decirlo de esa manera muy clara. Y voy a decir por qué. Para el INEE, o para Mejoredu, antiguo INEE, las escuelas multigrado son las escuelas en las cuales todos los docentes tienen un grupo multigrado. Por lo tanto, dejan de lado las escuelas tetra o pentadocentes y deja de lado la ley. CONAFE por sí mismo su modelo es multigrado, pero para Mejoredu, si en una escuela preescolar hay 2 maestros, es decir, que no sea unitaria, ya no la considera multigrado. ¿Por qué? Pregúntele a Mejoredu. Es un subregistro. Lo mismo ocurre con las secundarias comunitarias del CONAFE. Las escuelas comunitarias de CONAFE, las secundarias, por sí mismas, porque su modelo así lo coloca, son multigrado. Pero para Mejoredu, el hecho de que no sean unitarias, es decir, que trabajan en las secundarias comunitarias de CONAFE, 2 o más maestros, ya para Mejoredu dejan de ser multigrado. Es una locura, pero así es. Entonces, lo que quiero decir es que ni siquiera el número de escuelas multigrado está bien contado, ¿no? Y en este sentido, hay un subregistro de parte de Mejoredu, que este subregistro impacta al 20% de los preescolares y el 33% de las secundarias de CONAFE, en las cuales tienen más de un maestro, pero que Mejoredu no las considera porque no son unitarias. Entonces, pues ya, es simplemente estos números, no quiero políticas educativas, el desinterés que tiene el Estado nacional en torno a la educación rural, se muestra no solamente en la ausencia de muchas acciones de gobierno, sino que en muchas ocasiones los propios números que de manera oficial se emiten en torno a las escuelas rurales o multigrado o son inexistentes o tienen subregistros, como lo estoy tratando aquí de señalar, lo estoy tratando aquí de explicar. Bueno, ¿qué es lo que distingue finalmente en esto de sean escuelas rurales o rurales multigrado? ¿Qué es lo que las distingue? Definitivamente la enorme diversidad. Y esto es lo que yo quiero destacar, porque no va a ser lo mismo una escuela, por ejemplo, preescolar comunitaria de CONAFE, que trabajan en un medio indígena, que un preescolar indígena atendido por la SEP, pero no va a ser lo mismo una escuela comunitaria de CONAFE, de una escuela, no sé, en una secundaria, que está inserta en una zona suburbana o que esté inserta en una zona muy compleja de llegar con un grado de alto de aislamiento en, no sé, en alguna sierra o en alguna zona de Oaxaca. Entonces, lo que quiero decir es que la atención educativa también tendría que ser diversificada, porque la escuela por sí misma es muy diversa y que no va a ser lo mismo el tipo de escuela que sea, si es una escuela general, indígena o comunitaria de CONAFE, no va a ser lo mismo el nivel educativo si es preescolar, primaria o secundaria, no va a ser lo mismo una escuela que hay un docente por cada grado, no va a ser lo mismo si la escuela es unitaria. Las unitarias tienen ciertas particularidades que las distinguen del resto del multigrado. El hecho de que el docente esté solo y que al mismo tiempo tenga que atender tareas también administrativas y directivas, tienen otras características frente a las multigrado, donde al menos está acompañado y donde se van compartiendo este tipo de actividades. No es lo mismo el tema de la dispersión geográfica o el grado de aislamiento. No es lo mismo en dónde está ubicada la escuela, si está en una zona selvática, en una zona boscosa, si es una zona suburbana, etcétera, si es una zona ribereña. No es lo mismo, evidentemente, en dónde está inserta la escuela, si es una zona productora de café, de caña, o es una zona tomada por el narcotráfico, donde hay estos procesos de desplazamiento de las poblaciones. Entonces, lo que quiero decir es que la educación rural no la tendríamos que hablar en singular, es en plural, ¿no? Son las escuelas rurales y que todas por sí mismas son muy diversas y que la atención educativa no va a ser la misma, aunque sea una escuela rural,
que si es una escuela rural, preescolar, unitaria, inserta en cierta población muy alejada, a una escuela rural, preescolar con suburbana de Juchitán, por ejemplo. Entonces, en este sentido, aquí la gran pregunta que tiene que ver con la formación de los docentes es qué tanto nuestros maestros están siendo formados para o están siendo preparados para atender esta diversidad que encontramos dentro de la educación rural a partir de estrategias pedagógicas, educativas, que sean pertinentes, situadas, contextualizadas, incluyentes y equitativas. Entonces, esta es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer en el caso de la formación de los docentes en nuestro país. Entonces, en la actualidad, pues ya lo señalaba, la formación de los docentes rurales es muy diversa. Se puede hacer o a través de escuelas normales rurales, ¿no? Que ya decimos que son alrededor de 15, a veces digo 16 porque no me queda claro si la de Hidalgo ya la reaperturaron o no, pero bueno, ya es secundario. Después están las escuelas normales que a pesar de que no sean rurales, atienden a población rural, ¿no? O sea, estamos pensando en escuelas normales que o su perfil demográfico de los alumnos que reciben proviene del medio rural o que sabemos que los egresados van a trabajar primordialmente a zonas rurales, aunque la escuela normal no sea rural. Entonces, este perfil también es interesante conocerlo. Y por otro lado, creo que también dentro de la academia hay un enorme olvido hacia las normales privadas, que también existen y son muchas en nuestro país y que de una u otra manera están formando a docentes que aplicarán para el examen o no, pero que trabajarán en escuelas rurales. Y creo que en ese sentido, el normalismo privado creo que también sería un espacio interesante de reflexión, de investigación, y que creo que ha sido muy olvidado por la academia. Está definitivamente en las distintas carreras que oferta la Universidad Pedagógica Nacional, en las distintas sedes y subsedes, donde tiene, por ejemplo, la licenciatura en Educación Indígena y otras tantas. Están las licenciaturas que en temas educativos o pedagógicos tienen las universidades estatales, ¿no? La Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, pero que también están las universidades interculturales, están las universidades privadas, que también forman a futuros maestros. Evidentemente está esta gran población que tiene que ver con las educadoras iniciales, todas las madres de familia, sobre todo, que trabajan los procesos de educación inicial, y toda la gente que trabaja con temas de educación para adultos. Entonces, nuevamente, esta diversidad no solamente del medio rural, también se ve reflejada en la enorme diversidad de instancias mediante las cuales se pueden formar los docentes o educadores, educadoras que trabajan en los territorios rurales, y es tan diversa como lo que estoy yo señalando en esta diapositiva. En este sentido, y una de las grandes preguntas y que pretende en este momento también responder la llamada Nueva Escuela Mexicana, que es como se le conoce coloquialmente, el nombre técnico es el Plan de Estudios para las Escuelas Primarias y Secundarias del año 2022. Y bueno, pues una gran pregunta que tiene que ver con la formación de los maestros es esto, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de los contenidos que se tienen que enseñar en las escuelas, ¿no? O los maestros, ¿para qué tienen que ser formados? Para enseñar y priorizar los contenidos locales, los contenidos situados, o los contenidos más bien nacionales, ¿no? Esta respuesta, pues no hay una sola respuesta. Políticos, culturales, económicos, por muchas relaciones de poder asimétricas, y sabemos que los sistemas educativos infravaloran todo lo que se llama como saberes locales o saberes populares. Entonces, en ese sentido, creo que el currículum, y que no solamente lo estoy pensando en el currículum de las escuelas, sino el currículum de la formación de los futuros docentes, tendrá que incorporar estas preguntas, ¿no? ¿Para qué estamos formando a nuestros futuros docentes en el país? Entonces, ¿qué tanto es posible la convivencia, que uno esperaría que sí, definitivamente, entre los llamados conocimientos científicos con los llamados conocimientos o saberes locales, ¿no? Y entonces, en este sentido, hay que reconocer lo que ya sea en las escuelas normales, ya sean rurales o no, o privadas, o instituciones de formadoras de maestros, como son las universidades pedagógicas nacionales, pues pocas
realmente hay que decirlo, han atendido estas adecuaciones curriculares que tendrían que incorporar de una manera democrática, participativa, intercultural, incluyente, bajo el reconocimiento de las diferencias, la valoración de las diferencias. Creo que el darle valor a las diferencias es algo que tendría que atravesar en el currículum de la formación de los futuros docentes. Y es algo que no necesariamente nos encontramos en cómo se están desarrollando estos procesos de formación en las distintas instancias que he tratado de señalar. Entonces, creo que este es un gran tema y no es un tema menor, en el cual creo que buena parte de la discusión en torno a la formación de los docentes tendría que ir en este sentido, ¿no? ¿Hacia dónde los estamos formando en torno a las preguntas que he tratado de señalar? Bueno, ¿qué propuestas? Porque finalmente no todo se trata de señalar en dónde estamos, sino también dar algunas sugerencias, algunas propuestas. Creo que un tema importante tiene que ver cuando, esto no lo digo yo, la evidencia ha mostrado que evidentemente un docente que proviene del medio rural va a ser más fácil que se adapte a trabajar en territorios rurales. Por lo tanto, sí tendría que haber una política explícita de ingreso a las escuelas normales de gente proveniente del medio rural, porque sí su capacidad de adaptación va a ser más sencilla para trabajar en medios rurales, ¿no? Y no solamente su capacidad de adaptación, es su capacidad de entendimiento hacia qué es lo que está, en dónde está trabajando. Entonces, en este sentido, sí es muy importante para fomentar la pertenencia, el arraigo de futuros docentes, propiciar o impulsar con políticas explícitas que podrían ser inclusive de discriminación positiva para que este perfil de personas puedan ingresar a las instancias formadoras de docentes, en este caso que sabemos que van a trabajar en el medio rural. Esto es de la incorporación de los saberes locales y comunitarios en el tema de la formación de los docentes, ya lo he señalado, no lo voy a volver a repetir, y esto de que dentro de los procesos de formación se incluyan estas habilidades, porque son habilidades pedagógicas para poder relacionar la vida cotidiana de las localidades con lo que ocurre evidentemente dentro de los espacios educativos. Creo que otro elemento importante, perdón, me lo salté, es esto de incorporar áreas en el tema de la formación de los maestros que han sido históricamente relegadas, ¿no? Y que tiene que ver como son la música, las artes visuales. Les pongo un ejemplo. Hace 4 o 5 años me hablaba la rectora de la UPN aquí en la Ciudad de México, de Ajusco, para pedirme que encabezara el equipo técnico que diseñó la licenciatura en educación multigrado. Ya existe, quien no lo sepa, ya existe una licenciatura de educación multigrado. Me tocó encabezar el equipo de diseño, junto evidentemente con muchos colegas de la UPN, y este programa empezó en el año 2022 en la Universidad Pedagógica Nacional en San Luis Potosí, en Tierra Nueva. Bueno, entonces es una licenciatura única, hay que decirla. En ese sentido, no hay otra licenciatura similar, no solamente en México, sino en Hispanoamérica. Es la única licenciatura en educación multigrado que existe hasta donde tenemos conocimiento en América Latina y en España y Portugal. Bueno, más allá de eso es cuando nos pusimos a construir esta licenciatura. De repente, no de repente, más bien, ¿no? A partir de un proceso que ahorita no quiero, tal vez sería motivo de otra charla, de cómo construimos esta licenciatura, una de las, o varias de las materias tienen que ver con la enseñanza de las artes en el medio rural multigrado, o la enseñanza de la educación física en el medio rural y multigrado. Y casi no nos encontramos con especialistas que nos ayudaran a construir la carta descriptiva de ese curso, ¿no? O de ese módulo. Entonces fue muy complejo encontrar cómo algunas asignaturas han sido todavía más olvidadas que otras, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, que estoy señalando, que están ahí en la propia diapositiva. Y entonces creemos que dentro de estas muchas exclusiones que existen dentro de la formación de los docentes, todavía hay áreas todavía más excluidas, si se pueden, todavía más en los márgenes, como las que estoy señalando, que es la enseñanza de las artes visuales, de la educación física y de otros elementos que han sido prácticamente olvidadas dentro de la formación de los docentes, en particular para el medio rural y en particular para el medio multigrado. Esto es muy importante. Creo que es importante también, y en este sentido la academia tenemos mucho que aportar, el tratar de visibilizar las innovaciones implementadas en las escuelas rurales.
Terminaré mi presentación señalando que muchas de las innovaciones que se realizan de manera cotidiana en las escuelas ocurren en el medio rural. Sin embargo, eso no ha sido suficientemente visibilizado o sistematizado o compartido con otros docentes. Y creo que este tema tendrá que ser importante dentro de la formación de los docentes rurales, ¿no? O sea, el tratar de ver, no le quiero llamar buenas prácticas ni experiencias exitosas, no me gusta el término, me gusta más el término de experiencias significativas que se han desarrollado en escuelas rurales y que pueden ser útiles en el tema de la formación de los futuros docentes para el medio rural. Y definitivamente, si queremos formar a futuros docentes rurales, las asignaturas centrales tendrían que ser estas que estoy aquí señalando. Evidentemente, la organización de los grupos, la planeación, las adecuaciones curriculares, las estrategias de alfabetización inicial que sabemos que tendrían que ser particulares y la evaluación de los aprendizajes. Estos temas yo no los he señalado porque a mí se me han ocurrido. En su momento, cuando diseñamos la licenciatura en Educación Multigrado, levantamos una encuesta que respondieron alrededor de 3,000 maestros en activo multigrado y les preguntábamos, usted que ya es maestro en activo multigrado, ¿qué cursos le hubiera gustado llevar en su licenciatura y que no llevó? Y las respuestas fueron estas que estoy aquí señalando. Son las principales demandas que tienen los docentes en activo a partir de un cuestionario que nos respondieron 3,000 maestros en activo en el zona rural y multigrado. Definitivamente a partir de la pandemia, pues sabemos que también el uso de las tecnologías de la información situados y contextualizados para el medio rural tendrá que ser un elemento central dentro de la formación de los docentes rurales. Y en ese sentido sería esto, la generación de contenidos propios, más que ser consumidores de contenidos de una forma acrítico, contenidos que han sido construidos para las escuelas y contextos urbanos. Entonces, es un gran tema que creo que también faltaría discutir más a profundidad. Las tecnologías de la información, hay que reconocer su uso, su importancia, pero también las cosas negativas que también puede provocar, ¿no? En muchos elementos que lo estamos viviendo en zonas urbanas. Entonces creemos que las tecnologías de la información sí, pero contextualizadas y situadas para el medio rural, creo que tendría que ser algo fundamental dentro de la formación de los futuros docentes rurales. Evidentemente, fortalecer todas las habilidades investigativas y de reflexión de práctica docente tendría que ser otro elemento fundamental en la formación de los docentes. Y esto que ya he mencionado, ¿no? La valorización de distintos modos de vida, de distintas culturas, de distintas memorias, historias, luchas y conquistas que han tenido los pobladores del medio rural. Bueno, pues ya voy a ir cerrando, me faltaban todavía, creo que me extendí mucho y me queda ya poco tiempo. Pues simplemente señalar para quien esté interesado que existe esta licenciatura que le señalé en multigrado. También ayudamos en la construcción de la maestría en educación rural, la oferta de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Ahí está la convocatoria, eso es un proceso interesante que se ha hecho. Entonces, ya solamente me gustaría cerrar con esta diapositiva, ¿no? O sea, finalmente, dentro de la formación de docentes rurales todavía hay otros márgenes, hay temas que están prácticamente ausentes y estoy señalando por ahí algunos los cuales podríamos poner una mayor atención. Número 1, la formación para docentes que trabajan en escuelas secundarias que atienden a población indígena. Eso está prácticamente olvidado del currículum nacional. El tema de la formación de los docentes que trabajan en instancias de nivel medio superior y superior para el medio rural. La formación para la atención educativa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún tipo de necesidad educativa especial para el medio rural. También está olvidado, no existe en México la formación específica para la atención con algún tipo de necesidad educativa especial para el medio rural. Creemos que la formación específica disciplinar rural también hace falta. No es, ya he mencionado el tema de los lenguajes, no es lo mismo la enseñanza de las matemáticas en el medio rural que en el urbano, y creemos que también haría falta fortalecer la formación disciplinar específica para el contexto rural. Un ejemplo, el tema de las matemáticas, enseñar la etnomatemáticas, enseñar otras formas no occidentales
más allá del sistema decimal, hay otras formas de contar, hay otras formas de entender el mundo. Entonces, eso tendría que estar incorporado dentro de la formación de los futuros docentes rurales. Y definitivamente, incluyendo, bueno, muchos habitantes de zonas rurales, de una u otra manera, migran o se trasladan a zonas urbanas. Sin embargo, la atención educativa para esa población migrante que accede a zonas urbanas deja de ser particular o invisibiliza sus orígenes rurales dentro de la escuela. Y creo que es otro elemento fundamental. Es decir, decenas de miles de escuelas urbanas en México atienden a población rural, pero no se hacen particularidades para ese perfil y creemos que tendrían que existir. Entonces, estos son algunos de los elementos que podríamos señalar como enormes ausencias del sistema educativo nacional, que ignora a ciertas poblaciones. De por sí la educación rural está olvidada, pero sin embargo todavía hay poblaciones todavía más olvidadas que otras en estos contextos, y creo que ahí sí tendríamos que señalar el tema de la formación. Bueno, hasta aquí dejaría mi presentación para no extenderme más, y también para dejar un espacio mucho más pertinente para las siguientes presentaciones. Muchas gracias, Belia, y aquí estamos al pendiente. Gracias por todo. Diego, muchas gracias. Bueno, agradecer por la estimulante presentación, sobre todo no solo para hablar y reflexionar sobre la formación docente en contextos rurales, sino en sí sobre el magisterio rural y la educación rural en México, ¿no? Entonces, bueno, como ya les había mencionado, la idea es que podamos pasar los 3 ponentes para los compañeros y colegas que andan aquí en la sala de Blue Jeans. Pueden dejar sus preguntas y comentarios justamente si no se olvida algo que surgió ahorita con la presentación, y también para las personas que nos están siguiendo en Facebook también ya pueden colocar sus preguntas y sus comentarios. Ya al cierre de las presentaciones daremos un espacio pertinente justo para poder entablar el diálogo y pues preguntar, ¿no?, de manera directa, y escuchar a Diego y al resto de las ponentes. Bueno, entonces, siguiendo el orden de las presentaciones, me toca a mí. Voy a compartir pantalla. Y bueno, me pareció muy pertinente el hecho de que Diego comenzara, porque me parece que su presentación es como un diagnóstico, una base para lo que yo les voy a compartir. Aquí no me sale el PDF, no sé por qué a la hora de compartir. Sí. Ajá, porque estoy dando compartir. Aquí no, Nitro. Sí. Ok. Bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, yo nada más autopresentarme es un poco difícil, pero bueno, decir que soy un profesor investigador aquí de CIESAS Pacífico Sur desde hace un año aproximadamente. Y bueno, yo más bien estoy formada desde la antropología, específicamente me he especializado en la antropología educativa, y desde el 2018 soy miembro de la red de temática de investigación rural, de educación rural, de la cual ya Diego les habló, y para mí ha sido un espacio muy interesante para compartir y reflexionar en colectivo sobre esto que él ya nos presentaba, ¿no?, como lo que implica situar investigaciones, pero también acciones específicas en el ámbito de la educación en territorios rurales. Y bueno, yo lo que les voy a presentar es un proyecto que me encuentro realizando de investigación. Es un proyecto que tiene como nombre, bueno, la presentación de hoy es Hacerse maestra rural en Oaxaca, formación y trabajo docente en contextos rurales y de diversidad. Y quisiera mencionarles que como es un proyecto en curso, me encuentro en una primera etapa del mismo, y por lo tanto lo que les voy a presentar es solo como pues sí, como de qué va en términos generales este proyecto. Todavía no llego a la parte de trabajo de campo como tal, pero ya hay algunos elementos que puedo compartir justo para dar algunas ideas sobre esto que ya nos compartía Diego sobre lo que implica el trabajo docente en contextos rurales.
Y bueno, mi investigación tiene como objetivo dar el seguimiento a un grupo de egresadas de una normal rural en específico, que es la Normal Rural Vanguardia, que se encuentra en Oaxaca. Es una de las 16 que mencionaba Diego, que fueron justamente conformadas y creadas para formar a los docentes en contextos o tener una formación específica para este tipo de territorios. Y que bueno, desde los 70 efectivamente pues los planes de estudios ya no han tenido como esta característica, sin embargo presentan particularidades muy específicas y que las diferencian de otro tipo de escuelas normales. Y bueno, lo que me interesa es dar este seguimiento a estas egresadas en su experiencia y el trabajo docente que realizan en distintas comunidades aquí de Oaxaca. Justamente me interesa qué pasa después de que egresan de esta institución. Lo que busco es identificar particularidades, elementos centrales y retos a los cuales se enfrentan en este proceso de hacerse maestra. Este hecho es algo que también ya mencionaba Diego. ¿Qué pasa cuando ya salen de estas instituciones que no tuvieron elementos curriculares, al menos específicos para atender este tipo de contextos? Y bueno, ¿a qué se enfrentan estas maestras? Y bueno, nada más mencionar que esta es una investigación en 3 etapas, una primera de revisión documental y acercamiento a las colaboradoras, una segunda de trabajo de campo y una tercera ya de sistematización y análisis. Yo me encuentro en la primera, de ahí que la presentación del día de hoy me enfoque solamente en aspectos muy específicos y muy generales del proyecto. Les voy a hablar sobre la pertinencia del tema, algunas coordenadas teóricas metodológicas, quiénes son estas colaboradoras para la investigación y unas primeras reflexiones. Bueno, sobre por qué investigar sobre las maestras normalistas rurales, también les mencionaba, creo que la presentación de Diego deja claro cuáles son los elementos que están ausentes en las investigaciones desde la academia, pero también desde las políticas públicas en torno a las maestras rurales o al trabajo que realizan las maestras en estos contextos específicos. Particularmente yo sostengo que es importante justamente plantear investigaciones que tomen en consideración el trabajo docente en estos territorios, lo que se ha llamado la docencia rural y como ya nos mencionaban, pues las especificidades que tiene ejercer la docencia, practicar la docencia, vivir como docente en estos territorios específicos, particularmente en Oaxaca, que es donde yo estoy situando la investigación. El segundo elemento es justamente la formación docente en la práctica, ya lo mencionaba Diego, hay ausencias en torno a la formación inicial que tienen estos maestros y maestras, en torno a la formación permanente, y a mí lo que me interesa es justamente esta otra formación que sucede en la vida cotidiana. Ante estas ausencias, las maestras y los maestros hacen cosas, ¿no? Desarrollan habilidades, desarrollan ciertos saberes, saberes docentes. En tercer lugar, esta normal rural, como las normales rurales, las todavía existentes en el país, son internados y están divididos en internados femeniles, varoniles y mixtos. En el caso de la normal de Oaxaca es un internado femenil y por lo tanto todas son maestras mujeres, ¿no? Entonces, también situar una investigación desde la especificidad genérica que tiene el trabajo docente con las desigualdades que se atraviesan. ¿Qué implica ser maestra rural y maestra mujer en este caso, ¿no? Y también esta investigación tiene una apuesta política, no solo académica, ya nos mencionaba Diego, ¿no? Como la ausencia de investigaciones en términos académicos, pero también es una reivindicación, elegir un trabajo, ¿no? Elegí este trabajo como una reivindicación también del trabajo del magisterio rural que realizan las maestras, ¿no? Es decir, todo para lo que no fueron preparadas las maestras y que realizan a pesar de eso, pues también es un intento por visibilizar que gracias a este trabajo que realizan, pues está de pie la educación pública rural en específico. Algunas coordenadas teóricas metodológicas. Bueno, aquí necesitaríamos como más tiempo para poder especificar, ¿no? Cuáles son los ejes teóricos y conceptos y toda esta parte, pero bueno, basta decir un poco lo que ya se mencionó, ¿no?
La investigación está situada específicamente en el campo de la educación en territorios rurales, como campo que analiza los procesos educativos y sustentados en un contexto específico del que ya mencionó también Diego, con características muy particulares, pero también muy diversas, con esto que ya nos mencionaba. Y bueno, justo lo que también retomo mucho lo que ellos han analizado desde esta red temática, que justamente es eso, ¿no? Que ha sido poco abordado en términos académicos y se ha centrado, o las causas de esta poca investigación tiene que ver con 3 elementos, ¿no? La mirada urbanocéntrica, ¿no? Muchas de las investigaciones se han centrado en estos contextos urbanos. La centralidad en educación indígena, a veces cuando se plantea territorios rurales, se hace una equiparación con educación indígena, aunque no necesariamente la población o la educación en estos pueblos autonombrados o no como indígenas, y la predominancia de los estudios históricos versus estudios más sistemáticos o más desde miradas etnográficas, como es lo que estoy planteando, de las realidades del presente, de estos contextos, de la educación en estos contextos. Mucha de la discusión que la mencionó Diego de manera muy general, pues también tiene que ver con, o de las problemáticas o de esta ausencia es, pues la dificultad para poder definir quiénes son las y los sujetos rurales. Este elemento que nos mencionaba de hablar de comunidades rurales basándonos en un aspecto demográfico, ¿no? Como comunidades con menos de 2.500 habitantes, lo que hace es justamente pues invisibilizar las diversidades de territorios donde no necesariamente lo demográfico es un elemento central, pero que sí nos permitiría hablar de comunidades con particularidades específicas. Y en ese sentido, una de las apuestas en este campo de investigación ha sido basarse a partir de lo rural desde una definición más territorial que demográfica, ¿no? Sobre la formación docente rural ya sería como mencionar lo que ya se dijo sobre justamente hay una carencia sobre la formación inicial y continua de estos docentes que cuando llegan a las realidades educativas se enfrentan a elementos para los cuales no fueron formados en estas instituciones, a pesar de ser esta variedad de instituciones formadoras de docentes, ninguna, como ya mencionaba Diego, pues está abocada a las realidades educativas en estos contextos particulares y bueno, hay esta brecha, ¿no? Entre lo que se enseña en estos espacios y las realidades a las cuales se enfrentan y justamente lo que ya también se mencionaba, pues los docentes aprenden en la práctica y esta otra formación es a la que a mí me interesa. Justamente la investigación está apostando por esta otra formación que tienen las maestras en sus territorios. Bueno, ¿en qué consiste esa formación y qué hacen, no? Ese es el interés y desde ahí estoy tomando el concepto de formación. Y finalmente la categoría de trabajo docente es una categoría que he estado incorporando después de este casi año de primera etapa de la investigación. Y es una categoría ya vieja en el campo de la investigación educativa, pero que me parece que todavía no ha sido explotada para justamente dar cuenta como de el trabajo pedagógico que realizan las y los maestros, pero el trabajo que va más allá de las aulas, ¿no? En tanto los estudios se basan en justamente lo que sucede en los espacios áulicos y escolares, pero se deja fuera qué son las otras cosas que realizan las y los maestros. Y yo retomo esta categoría desde una perspectiva crítica, constructivista, situada, y desde lo que una autora como es Elsie Rodwell llama mirar el trabajo docente desde una perspectiva cotidiana, de la vida cotidiana, de una perspectiva sincrónica del momento y una perspectiva estructurante. La categoría de trabajo docente nos permite mirar esa agencia de los sujetos, ¿no? Lo que realizan en su cotidianidad, en sus contextos escolares y comunitarios, pero también nos da cuenta de cómo toda la estructura que define este trabajo docente, en qué contextos, bajo qué sistema educativo, qué relaciones sindicales se encuentran, o sea, qué otros entramados más allá de lo áulico se encuentran en el trabajo que realizan en lo cotidiano.
Y bueno, específicamente también me interesa mirar este trabajo docente en la especificidad que tienen las maestras como mujeres, ¿no? O sea, no es casual y no es lo mismo el trabajo que realizan los maestros hombres versus al que realiza y a lo que se enfrentan las maestras mujeres. Sobre la ruta metodológica también les comparto algo de manera muy breve. Cuando hablo de seguimiento, estoy pensando en un doble seguimiento a las maestras, desde sus historias laborales, y en ese sentido estoy partiendo de un enfoque biográfico narrativo, pero también desde el acompañamiento a sus centros de trabajo. Y en ese sentido, pues incluyo una perspectiva o etnográfica al trabajo de las maestras. Sobre el enfoque biográfico narrativo, bueno, solo mencionar que este enfoque lo que permite es justo priorizar la experiencia personal y los procesos subjetivos de las maestras, partiendo no desde una visión individualista, sino cómo lo personal puede estar inscrito en marcos estructurales y sociales más amplios, es decir, cómo la vida específica de un grupo específico de maestras nos permite también hablar del sistema educativo en específico en Oaxaca, de las condiciones a las que se enfrentan en sus trabajos y de los contextos territoriales y comunitarios en específico. Y bueno, lo que voy a realizar es justamente la historia de las maestras desde su egreso, desde cuando egresan de la normal rural hasta la llegada a su primer centro de trabajo en el caso de las más jóvenes, pero a muchos otros centros de trabajo en el caso de las maestras que tienen más de 20 años de servicios. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuál es la ruta laboral que han tenido y a lo que se han enfrentado? Sobre el enfoque etnográfico, bueno, solo mencionar que estoy partiendo desde una perspectiva etnográfica como un enfoque, es decir, como una investigación con ciertas características, ¿no? Solo mencionar algunas, que es pensar como una estancia prolongada con descripciones teóricamente informadas, y donde la prioridad son las significaciones desde los sujetos y sujetas sociales. Y bueno, realizaré observación participante y colaboración en el trabajo docente con algunas de estas maestras. Este trabajo de acompañamiento a sus espacios laborales va a estar sujeto a la disponibilidad que tengan las maestras, a las características de sus contextos escolares, como a la posibilidad de que yo pueda acompañar de manera directa. Hay maestras muy jóvenes que apenas se están insertando al magisterio, donde justamente apenas están como entrando al tejido, ¿no? Magisterial, sindical y laboral, y por lo tanto será un poco más difícil versus otras maestras que ya tienen mucho más años en el magisterio, en donde el trabajo de colaboración y acompañamiento in situ, ¿no? En sus lugares, pues es un poco más accesible, por decirlo. Y bueno, en ese sentido se harán visitas a sus centros de trabajo, pero también participación en actividades muy específicas y cotidianas dentro y fuera del aula. Hay una maestra que acompañaré, por ejemplo, para mencionar esto del trabajo de colaboración, que está en un centro de maestros, y ella pues explícitamente me dijo que podía acompañarla, pero también podía ofrecer algún cierto tipo de taller, justamente porque a eso se dedica ese centro de maestros. Entonces la idea es poder estar, pero también colaborar en lo que se pueda, ¿no? Bueno, sobre las colaboradoras de la investigación, esta investigación voy a estar trabajando con 11 maestras. 10 de estas maestras son egresadas de esta institución que les mencionaba, con características muy particulares, tanto de ser internado, pero con otro tipo de características, en tanto espacio no solo de formación docente, pedagógica, académica, sino también de formación de subjetividades políticas y específicas, ¿no? Y una maestra que es egresada de otra institución, no de esta normal rural. Y hasta el momento podríamos hacer una división del grupo de colaboradoras en función de sus años de servicio. Hay maestras con menos de 10 años de servicio, maestras entre 10 y 20 años de servicio y maestras con más de 20 años de servicio. El hecho de tener como una experiencia magisterial de muchos años les da cierto tipo de reflexión, y han vivido muchos otros elementos a las que apenas están ingresando al magisterio. Y las edades de las maestras van de 23 a 53 años de edad, con estas características de sus años de servicio.
Ahora, un elemento importante es que todas las colaboradoras, y si no la gran mayoría de ellas, yo las conocí en el 2018 a raíz de la elaboración de mi tesis doctoral. La tesis doctoral es un gran antecedente del cual no voy a hablar en el día de hoy porque sería otra ponencia, y que se centró en el proceso formativo de las estudiantes normalistas de esta institución. Entonces, justamente por eso las conozco desde esos años, y con ellas está desde ese momento hasta la actualidad pues he establecido como contacto directo a partir de la tesis doctoral por un primer momento, pero también de otro tipo de colaboraciones que hemos tenido, ¿no? Tuve un acercamiento en el 2022 con este grupo, con algunas de este grupo de colaboradoras a raíz de una estancia postdoctoral que realizo, y el resto de los primeros acercamientos y entrevistas generales con las maestras pues ha sido en el 2023, el año pasado. Digo este año, pero no, ya estamos en el 2024, del año pasado. Bueno, algunos elementos muy generales que también influyen en el tipo de trabajo, solo para un poco caracterizar a este grupo, pues algunas son solteras, algunas están casadas y algunas son casadas con hijos. Esto también, el hecho de ser maestra madre es una característica que les ha dado justamente, pues implica retos específicos al trabajo que realizan, y es algo que se intenta documentar. Y bueno, son originarias de la costa, de la Mixteca y del Papaloapan en este grupo. Sobre el contexto laboral, solo mencionar que ellas se encuentran actualmente laborando en la Sierra Norte, en escuelas de la Sierra Norte de Oaxaca, hablando de las regiones geográficas históricas del estado, en la región de y en Valles Centrales. Sí hay una maestra que optó por irse del estado de Oaxaca y ella está trabajando en el estado de México. Si nos damos cuenta, pues la gran mayoría, a excepción de una, está laborando en una comunidad de la cual no es originaria, ¿no? O sea, se encuentran en otros lugares, ¿no? Donde no son originarias, a excepción de una que está en Papaloapan. Ella es de una comunidad de Papaloapan y también está trabajando no en su misma comunidad, sino dentro de la región. Y bueno, nos encontramos justo con esto que ya mencionaba Diego. Están en centros de trabajo que son primarias de organización completa. También hay maestras que están en primarias multigrado y una de ellas está en una unitaria. Una de ellas es directora ya, después de 10 años de servicio como maestra de educación frente a grupo de primaria, y 2 maestras de este grupo de colaboradoras ya se encuentran en otro nivel, una de ellas en un centro de maestros y otra en un centro de actualización del magisterio aquí en la ciudad de Oaxaca. Cada uno de este tipo de instituciones pues tiene particularidades específicas, ¿no? Y bueno, solamente mencionar colocar un mapa como para visualizar dónde se encuentran las colaboradoras, sobre todo en el centro de trabajo en la actualidad, ¿no? Si hiciéramos un mapa como la trayectoria laboral, obviamente sería un mapa más complejo, más movible, con muchas otras comunidades en la trayectoria laboral de las maestras, sobre todo con más años de servicio. Bueno, ¿qué les puedo comentar como primeras reflexiones? Bueno, como les mencionaba, estoy en la primera etapa de este proyecto. Ya he tenido algunas charlas y pláticas con estas maestras. Faltará la segunda etapa, que es ya entrar como directo a las entrevistas, análisis de la construcción de sus trayectorias laborales y la visita a las maestras en sus contextos de trabajo específicos. Pero puedo mencionarles algunas reflexiones en este primer camino. La primera tiene que ver con la pertinencia y la utilidad de la categoría de trabajo docente como una categoría que me permite situar lo que realizan las maestras en el espacio o en el ámbito más pedagógico o áulico, que es un poco que ya lo que mencionaba Diego sobre las dificultades que tienen en su trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños en el aula. Pero también la categoría de trabajo docente me permite mirar todo el contexto que está detrás o entrelazado con las escuelas, con el trabajo que realizan en las aulas y con los entramados comunitarios, políticos, contextuales y territoriales que tienen las maestras en los centros de trabajo, ¿no? O sea, más allá
O sea, poder mirar el trabajo pedagógico que realizan, pero también el trabajo que está afuera y que justamente es el que a veces no se visibiliza. Todo lo demás que hacen las maestras en los contextos y en los contextos comunitarios a donde llegan, ¿no? Hay una parte que no estaba mirando cuando planteé de inicio la investigación, que es a la etapa que algunos autores llaman como inserción a la docencia, es decir, alrededor de los primeros 5 años, así lo mencionan, como una etapa liminal y significativa para los maestros, ¿no? Porque son los primeros años después de que egresan de estas instituciones, en este caso de estas maestras de la normal rural, al magisterio, aquí en particular con esta investigación al magisterio oaxaqueño y las implicaciones que tiene, ¿no? el magisterio oaxaqueño. Y es una etapa significativa en la configuración identitaria que tienen, pero también en este proceso que es el que a mí me interesa, que es el de hacerse maestras, esta otra formación más allá de lo teórico, ¿no? Sino en lo que van desarrollando a lo largo de su trayectoria laboral. Entonces, este pedazo, digamos, de años, etapa algunos autores hablan de 5 años, ¿no? Habría que ver qué tanto es eso, pero más bien es los primeros años después de que ellas egresan, entonces como identificar esta etapa y qué significaciones tiene, qué particularidades tiene y pues qué elementos son centrales o no para la configuración identitaria, pero también para el trabajo que realizan después, ¿no? Ya se mencionó también y justo tanto la diversidad, bueno, aquí yo menciono solo diversidad cultural, étnica y lingüística, es algo que atraviesa a las escuelas, a las comunidades y la práctica docente de las maestras. Diego decía, bueno, la diversidad en general, no solo étnica, lingüística y cultural, sino muchas otras diversidades para las cuales no fueron preparadas las maestras y justamente es algo que está y aparece en las primeras pláticas que he tenido con ellas, ¿no? Como en las comunidades, muchas de ellas están en comunidades, por ejemplo, hablante de una lengua diferente al español. Ellas no están en el sistema de educación indígena, están en el sistema de educación general, primaria general, y así, alrededor de 5 o 6 de ellas, y las que ya no están ahora, pero en sus primeras experiencias laborales llegaron a comunidades que ellas no conocían la lengua que hablaban los niños, los padres y madres de familia, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Y el otro elemento que también va a ser central, es muy probable, ¿no? Y es parte del objetivo de mirar la especificidad que tiene el trabajo docente en tanto mujeres, ¿no? La especificidad genérica, pero también de otro tipo de desigualdades, pues son las violencias específicas a las que se enfrentan las maestras, ¿no? Ya con las primeras pláticas que he tenido y lo que me han compartido es justamente, pues hay como experiencias, mucha violencia que han vivido en tanto mujeres y específicamente pues también en el trabajo que realizan como maestras en los diferentes contextos a los cuales han llegado. Y bueno, es una de las vetas que se irán desarrollando con más calma y con más a profundidad ya cuando suceda pues las siguientes etapas de la investigación. Y bueno, solamente era lo que quería compartirles y bueno, creo que se articula muy bien con lo que ya Diego mencionaba un poco. La apuesta de esta investigación es justamente mirar lo que sucede en el trabajo cotidiano de las maestras y la apuesta es que estos resultados puedan dar elementos para eso que se mencionaba sobre las grandes ausencias. Bueno, ¿en qué tendría que formarse? ¿Qué elementos tendrían que ser significativos en estos espacios, tanto de formación docente inicial, pero pensemos también en los espacios de formación docente continua que existen, ¿no? Al menos aquí en Oaxaca y en otras partes de la República hay centros de formación continua de los maestros y bueno, un poco lo que se pueda documentar con esta investigación, pues también puede dar pauta para pensar en cuáles serían esos elementos que fueran útiles para estos procesos formativos junto con las maestras y junto desde lo que las propias maestras se han enfrentado en los primeros años y en el resto de sus trayectorias laborales. Bueno, y eso sería todo. Y entonces vamos a seguir con la presentación. Déjenme dejar de compartir pantalla. Y para cerrar,
pues sí, como en la ronda de presentaciones de las y los ponentes, vamos a dar la bienvenida a Elizabeth Castillo, que ya va a cerrar con la última de las presentaciones, Eli. Elizabeth también es cocoordinadora de este seminario, ya la hemos escuchado en otras presentaciones del CIE, pero el día de hoy nos va a acompañar para hacernos la presentación de una investigación y un proyecto que ha estado trabajando allá en Colombia. Y solamente antes de darte la palabra, Elizabeth, te voy a presentar brevemente para las y los colegas que nos siguen desde otras partes. Bueno, decir que, permítanme tantito. Elizabeth Castillo Guzmán es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magistra de la Psicología Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es doctorante en Historia de la Educación. Es profesora titular del programa de Etnoeducación en la Universidad del Cauca, cofundadora del Departamento de Estudios Interculturales de la misma universidad en el año 2005. Actualmente coordina la maestría en Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca y también dirige el Centro de Memorias Étnicas. Es investigadora con temas relacionados con la historia de las otras educaciones, el racismo escolar, la etnoeducación afrocolombiana, la justicia educativa y las pedagogías del reconocimiento y el antirracismo. Bueno, Eli, te doy la palabra y muchas gracias por estar ahora aquí como ponente en esta sesión. Buenos días y tardes allá y acá, para quienes nos acompañan en sala y para mis compañeras del seminario y para Diego por sus presentaciones. Belia y Diego han puesto un panorama muy interesante que nos sitúa en el contexto mexicano. Vamos a dar un giro histórico y geográfico muy importante. Vamos a hablar del caso colombiano. Yo voy a intentar hacer como un ejercicio de avanzar con algunos de los resultados preliminares de la investigación y comentarles también un poco el origen de la misma. Como lo decía Belia, yo soy profesora del programa de Etnoeducación de la Universidad del Cauca hace 20 años y ese proceso nos ha llevado por distintos lugares de Colombia a trabajar con comunidades indígenas y afrocolombianas. En el caso concreto del Litoral Pacífico, yo he tenido el privilegio de estar cerca a las sucesoras de una generación de maestras que además son poetas, y que me inspiraron para plantear un proyecto que lleva como título Las Maestras Poetas del Río Guapi, pero que para esta conversación que tenemos hoy voy a situar en la perspectiva de lo que yo denomino una historia intelectual y etnoeducativa. Quiero empezar por señalar dos cosas muy importantes. El caso de las escuelas normales superiores en Colombia es totalmente distinto al caso a la situación del resto de América Latina, y creo que como contraste tenemos especialmente México y Argentina. La primera escuela nacional superior republicana se creó en 1872 y nació en el centro del país, en la región andina, en un contexto que ya voy a explicar, que tiene que ver con una profunda idea católica, centralista, andina, blanco-mestiza, que le dio, digamos, origen y emergencia a ese proyecto tan importante de la formación inicial de maestros. Las escuelas normales han vivido en los últimos 30 años un proceso absolutamente agresivo de reformas neoliberales que las han ido reduciendo a su capacidad, a su posibilidad como instituciones formadoras de maestros y maestras, especialmente en zonas rurales, y las ha ido extinguiendo. Entonces, de un poco más de 300 normales que teníamos hasta hace unos años, en este momento tenemos 137. Pero la historia de las escuelas normales no se puede leer si no se comprende que la comunación está instalada bajo dos grandes premisas que geopolíticamente van a determinar la historia de las normales.
Por un lado, del periodo de 1886 a 1991, la nación colombiana estaba ubicada en la franja gris que ustedes ven en el mapa, es decir, la zona andina, la zona central de cordilleras, de montañas, y el resto de las regiones que componen la Amazonía, la Orinoquía, el litoral pacífico y parte del Caribe, se declararon como territorios nacionales. Con esta definición, digamos, va a empezar a surgir una noción de lo rural y una noción de lo periférico y una noción especialmente muy violenta para lo que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque bajo el Tratado de 1889 con el Vaticano, todas estas regiones que equivalen a las 3/4 partes del territorio colombiano y además la geografía con más presencia indígena y afrodescendiente para ese momento de la historia, van a ser entregadas a las misiones inicialmente católicas y luego evangélicas para un proceso de evangelización civilizatoria. Este hecho es fundamental porque este proceso a comienzos del siglo XX, 1920, 1940, se va a refrendar y muchas escuelas normales que surgieron en los territorios regionales y rurales van a estar administradas por congregaciones religiosas y muchas van a tener que estar trabajando bajo el techo de las misiones. Hoy tenemos 137 escuelas normales. La denominación verde en el mapa nos permite identificar escuelas normales que equivalen a instituciones de formación docente en municipios, y la franja azul y violeta nos da cuenta de dónde existen más de una escuela normal. El caso violeta que estoy señalando aquí corresponde al centro del país, donde está la capital, Bogotá, a la zona andina, y las franjas verdes corresponden a los antiguos territorios nacionales. Yo creo que si yo cierro, el mapa se está viendo bien, Belia, porque yo veo en mi pantalla que salgo también yo y tapo parte del mapa. Sí, sí, te ves abajo del mapa. Pero se no, alcanza sí, a ver sí. Vale. Sí. Bueno, muy bien. Me interesa mucho que tengan esta imagen clara porque la región desde la cual yo estoy hablando es esta región del suroccidente colombiano, la región del litoral pacífico y la Escuela Normal Superior de Guapi, a la cual voy a hacer referencia como una experiencia muy interesante de lo que significa un proyecto católico civilizatorio llevado a un territorio de comunidad afrodescendiente que tiene por cuenta de las maestras su identidad, su historia y su constitución como intelectuales, tiene una serie de reconfiguraciones en la perspectiva de lo que hoy conocemos como etnoeducación o lo que ustedes en México entenderían como educación intercultural. Así que en ese contexto cierro diciendo que las otras experiencias que nos hemos encargado de la formación de maestros y maestras rurales hemos sido las licenciaturas en etnoeducación, que justamente nos ubicamos en esos lugares donde históricamente se construyó lo que una autora que a mí me encanta, Margarita Serge, llama el revés de la nación, o que Rita Segato ha llamado el territorio de la nación y sus otros. Con estos primeros elementos, ¿qué quiero decir? Que me voy a referir a procesos históricos relacionados con escuelas normales superiores ubicadas por fuera de la nación, es decir, ubicadas claramente en la periferia de la nación, en la perspectiva de un proyecto civilizatorio gobernado por la Iglesia Católica y en la perspectiva además de una condición de racialización, sobre todo de la región del Pacífico, por la historia que allí tiene toda la presencia de las poblaciones que renacieron después de la trata esclavista y configuraron una geografía de la negritud muy importante para Colombia. El mapa de los territorios nacionales es un mapa que también corresponde hoy, casi 150 años después,
a lo que nosotros denominamos la desigualdad educativa. Entonces, esa franja verde que ustedes ven en el mapa del centro corresponde al territorio que se consideraba periferia, y esa misma franja verde corresponde a los lugares donde el conflicto armado, el narcotráfico, los secuestros, la extorsión y el desplazamiento forzado ha causado 4 millones de víctimas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y en este otro mapa podemos ver que la matrícula de educación superior se concentra justamente en la región andina, en la misma región que históricamente fue configurada como la nación, y entonces eso explica también, estudios que se han hecho en el campo lo han mostrado, cómo las escuelas normales han fungido en los últimos 40 años como la oferta de educación superior para el caso de estas regiones. Cierro esta primera contextualización diciendo entonces que la Escuela Normal Superior en el caso colombiano ha sido una institución funcional para un Estado centralizado, andinocéntrico y racista, que no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de responder a las demandas de las poblaciones de estas regiones, pero que tuvo y tiene en las escuelas normales superiores una posibilidad, al menos, de dar la cobertura en lo que a educación superior se refiere para ciertas poblaciones. En ese contexto, entonces, y aquí tenemos una foto, el Pacífico colombiano hay que entenderlo como una región que tiene como gran límite continental el mar Pacífico, pero es una región de ríos en una selva tropical húmeda, de las más importantes del planeta, y en esta región, a mediados del siglo XX, la escolarización estaba restringida fundamentalmente a unos pocos varones con capacidad económica para en la cabecera municipal de Guapi, o para irse a estudiar a Popayán o a Cali, ciudades de la región andina, y las mujeres tenían muy poca posibilidad de escolarización. Por lo menos hasta 1950, esa era la situación que se vivía en Guapi. A partir de 1960, con la creación de la Escuela Normal Superior María Inmaculada, cambia la vida de esta región. Y cambia de una manera muy importante porque la Escuela Normal Superior se va a convertir en un increíble escenario de modernización para una región que estaba totalmente aislada del resto del país, aislada porque la región del Pacífico no tiene conectividad terrestre con las ciudades más cercanas, y en ese momento la única forma de conexión era largas travesías hasta el puerto de Buenaventura o el viaje aéreo, que para la época pues era bastante limitado. Así que la escuela normal es creada por cuenta del Vicariato Apostólico de Guapi, que era la institución responsable de la educación en un territorio considerado como periférico. En ese contexto, entonces, un sacerdote, en consonancia con lo que estaba pasando en otros lugares también del Pacífico colombiano, en Barbacoas, en Buenaventura, decide impulsar la creación de esta Escuela Normal Superior que nace para formar a las maestras de la región de Guapi. La Escuela Normal trajo entonces una transformación muy importante en muchos sentidos. Yo me quiero referir específicamente a uno, y es que con la Escuela Normal se posibilitan dos fenómenos importantes. La escolarización de las niñas y jóvenes para que, digamos, puedan acceder a un sistema de educación secundaria, y al mismo tiempo, como un segundo elemento fundamental, la generación de las primeras profesionales de la educación, que era justamente lo que la Escuela Normal ofrecía a quienes terminaban todo el proceso formativo. Lo importante de este episodio histórico es que esas dos primeras generaciones de maestras egresadas de la Escuela Normal Superior fueron las que se encargaron durante décadas de llevar la invención de la escuela
a regiones absolutamente apartadas del Pacífico Sur colombiano por cuenta de un proyecto que fue muy poderoso y que fue el de las maestras normalistas de la ruralidad del Pacífico. Estoy hablando de mujeres que se internaron en la selva durante muchos años, en regiones donde no había energía eléctrica, no había acueducto, donde el acceso a través de embarcaciones y por trochas muy peligrosas era la única manera de poder llegar, y por tanto, digamos, con cierta vocación religiosa, como lo señalan algunos de los estudios que se han hecho sobre la historia de los maestros en Colombia, estas mujeres de manera excepcional se vincularon a ese proceso de modernización bajo una serie de elementos y dispositivos que son muy importantes, porque la escuela que llegó a través de ellas como maestras rurales no solamente fue la escuela que venía proscrita por las políticas educativas nacionales, una escuela blanco-mestiza, una escuela de textos escolares donde el Pacífico colombiano no existía como referente ni político, ni cultural, ni económico, a no ser para hablar de la trata esclavista. Y por cuenta de estas mujeres va a llegar una escuela que también va a hablar de la historia de la gente negra, que se va a ocupar de la memoria larga, como lo menciona Silvia Rivera Cusicanqui, de esos pueblos que fueron, por supuesto, pueblos descendientes de gente esclavizada, pero que también fueron pueblos que fundaron una serie de procesos económicos muy importantes y una serie de procesos sociales y culturales que hoy todavía están por ser reconocidos en la historia oficial colombiana. Entonces, estas mujeres que hoy aún están con vida y con quienes estoy trabajando en un ejercicio de reconstrucción de todas sus biografías profesorales y de todas sus trayectorias, además de ocuparse de esta labor tan importante de llevar la escuela a geografías donde no hubiera podido llegar de ninguna otra manera, también se convirtieron en las intelectuales, en las primeras intelectuales del Pacífico Sur, porque todas las que nombro aquí en esta diapositiva, Teresa de Jesús Benté, Ligia Pinillos, Raquel Portocarrero, Lucrecia Panchano, Fortunata Vanguero, Ana María Moreno, Luciana Quiñones, Romelia Caicedo, Diomelina Zurita, Dora María Ortiz y el profesor Luis Ángel Meledesma, que es uno de los primeros egresados de la etapa de los años 70, todas ellas y todos ellos se convirtieron en poetas y hicieron de la poesía y de la oralitura una de las formas más poderosas de enseñanza en un contexto como el contexto de las comunidades afrocolombianas rurales, donde la cultura letrada es realmente un fenómeno todavía muy reducido, pero donde el mundo y la red epistémica de saberes y conocimientos es absolutamente poderosa, y entonces estas maestras y este maestro desarrollaron una importante pedagogía que yo voy a mostrar ahora en tres grandes categorías emergentes que hemos ido construyendo. Primero porque cuando surge la Escuela Normal Superior en 1960, Guapi se va a convertir en un epicentro del folclore y la pedagogía. Y quiero mostrar aquí esa relación entre folclore y pedagogía, porque para el momento en que se crea la Escuela Normal Superior, nuestro país está atravesando por una reforma educativa muy importante que no tuvo suficiente eco y no tuvo suficiente posibilidad de desarrollarse, pero que fue una política educativa cultural, donde se reconoce que la tarea que se había hecho como nación estaba incompleta, porque la pregunta por la identidad nacional no terminaba de resolverse en un país que había decidido dejar la raíz indígena como un tema del pasado y que había ocultado e invisibilizado la raíz africana. En ese contexto de las reformas de los 40, especialmente, el debate sobre la identidad nacional,
la necesidad de reconocer las distintas raíces que hacen parte de la historia colombiana y especialmente la raíz africana, van a tener una importante incidencia en los debates nacionales por cuenta de Manuel Zapata Olivella, uno de los mayores pensadores del siglo XX, y que, por ejemplo, hizo que en la Escuela Normal Superior de Guapi, en 1000, diera lugar la primera investigación importante coordinada con uno de los institutos más promisorios de la época, el Instituto de Cultura Popular de Cali, pero también con apoyo del Instituto Etnológico de Bogotá. Y entonces se hace toda una excursión durante 15 días para hacer una investigación a profundidad del folclore y todo el conocimiento, la diversidad sociolingüística, de las distintas representaciones religiosas, los rituales, las prácticas gastronómicas, toda la riqueza cultural para los años 60, y el epicentro de ese ejercicio va a ser la Escuela Normal Superior. Y esas entonces adolescentes que participaron en todo ese trabajo, que incluyó además grabaciones aún en una tecnología muy rudimentaria, pero grabaciones audiovisuales, un levantamiento fotográfico muy interesante, un ejercicio de inventario etnológico muy rico. Esas estudiantes adolescentes de ese momento son las maestras poetas con las que estamos haciendo este proceso de investigación. Así que lo que quiero señalar es que aunque la Escuela Normal Superior nació civilizatorio de iglesia docente, la agencia que tuvieron estas mujeres, sus familias, los líderes de la localidad, le fueron dando al proyecto de la Escuela Normal Superior de Guapi una naturaleza de vanguardia para la época, porque realmente lo que podemos reconocer hoy es que la semilla de lo que hoy nombramos como etnoeducación afrocolombiana, en buena medida se estaba germinando en estos procesos que la escuela normal organizó. Me quedé con lo que acaba de oírse. Se cortó un poco, pero estamos apagados, ¿no? ¿Pero me están Ya. escuchando? Sí, sí, se cortó un poquito, Eli, pero ya te escuchamos. Ok. Bueno, ¿Puedes repetir? entonces quiero terminar diciendo que este proceso de un poco triangular una historia de mediana duración de las escuelas normales y el proyecto específicamente marginal que se dio para el caso del Pacífico colombiano, la historia de esta relación entre la Escuela Normal Superior y los estudios etnológicos tempranos sobre las culturas del Pacífico y la emergencia de las maestras poetas son los elementos que me permiten señalar como unos primeros elementos centrales para leer esa agencia a la que estaba haciendo referencia. Por un lado, que las culturas fluviales, que es la manera como se denomina esta manera de existencia del mundo afrodescendiente en la región del Pacífico Sur, que son culturas orales del agua, son culturas y memorias orales que narran la larga duración a través de distintos textos que circulan desde hace casi más de 200 años, se convirtieron también en texto pedagógico, por cuenta de ese rol y ese ejercicio que durante más de 4 décadas ejercieron estas maestras poetas. Estas son los lugares y los patios de esa Escuela Normal Superior María Inmaculada, que fue construida a imagen y semejanza de una misión católica, pero que vive frente al... Ay, es horrible. Discúlpenme. Discúlpenme, es que a mí me genera ruido, me confunde un poco.
Estamos todavía te escuchamos bien, Eli, te escuchamos bien. Qué pena, es que a mí esos mensajes así me distraen. Bueno, voy a terminar mi presentación. Permítame un segundo. Bien. Entonces, alrededor de tres grandes figuras de esta generación de maestras poetas, Raquel Portocarrero, Teresa de Jesús Benté y Luciana Quiñones, hemos iniciado un trabajo muy importante, no solamente para reconstruir la historia de la Escuela Normal Superior, sino también para atender a un tema de dignificar y visibilizar esta generación de intelectuales. Y aquí estoy usando una categoría no precisamente ortodoxa, estoy usando un poco más la categoría intelectual orgánico o de artesanos intelectuales, para dar cuenta de un oficio que desempeñaron estas mujeres que no solamente incluyó la enseñanza y la profesión docente, sino que también incluyó el ser mujeres que de algunos asuntos en sus comunidades, que fueron figuras también de incidencia política en el contexto de las comunidades rurales donde se movieron y que también nos permite señalarlas por su producción poética, por el rescate de la oralidad de las culturas fluviales en guardianas de esas memorias locales, y también en señalar que gracias a ellas, a su trabajo, y sobre todo en el caso de la maestra Raquel Portocarrero, quiero decir que mucho más importante porque además ella fue rectora de la Escuela Normal Superior de Guapi durante 20 años, entonces toda esa trascendencia que le habían imprimido al oficio docente, ella la llevó a los propios procesos de la Escuela Normal Superior a comienzos de este siglo y llevaron también a que la escuela, en el caso de esta región del Pacífico Sur, se reconozca como continente de oralitura. Con eso estoy diciendo entonces que se aportan dos elementos importantísimos al debate sobre educación y ruralidad en el contexto de las comunidades afrodescendientes de Colombia, y es el papel y la centralidad que tiene la oralidad, no solamente la lectoescritura, sino la oralidad como una experiencia de conocimiento, representación, estéticas del mundo que se habita, pero también de la memoria que se porta. Y en ese sentido, esta es una de las grandes, digamos, herencias que nos deja esta generación de intelectuales. Hoy el Pacífico vive una experiencia absolutamente dramática. Yo les estoy compartiendo esta investigación en un momento en el que, por ejemplo, toda una región está en este momento confinada a los grupos armados. Hay más de 20.000 personas técnicamente secuestradas por grupos disidentes, grupos articulados a las mafias narcotraficantes. Y esta historia, que es una historia muy bella y muy poderosa, también guarda episodios muy tristes de esa guerra que comenzó en el Pacífico Sur hace 25 años y que hoy tiene convertido a este maravilloso territorio en un escenario de guerra, produciendo todos los días no solamente el cierre de escuelas, sino el desplazamiento de miles y miles de familias. Por eso considero que este tipo de ejercicios investigativos también tienen un carácter político, en el sentido de poder señalar que si bien hoy esa escuela normal superior está amenazada y esas maestras rurales hoy no pueden llegar seguramente a los territorios, fue ese proyecto el que alguna vez le dio la oportunidad a esta región del Pacífico para ser protagonista de un gran capítulo intelectual y de modernización, cuyas herederas y herederos hoy son parte de las líderes y lideresas que están al frente de muchos de estos procesos. El trabajo tiene también una construcción de una antología poética que estamos organizando con las maestras y
una línea de memoria activa que estamos haciendo a través de talleres y seminarios con personas egresadas de la Escuela Normal de Guapi y también con egresados de nuestra licenciatura en Etnoeducación de esa escuela de las maestras poetas. Muchísimas gracias. No escucho. Hola, Belia, buenas tardes. Es que no te estamos escuchando, vea. Hay un problema en el audio. Ahí está, ¿sí? No se escuchó nada Ya te entonces. escuchamos. No escuchamos. Ya, ahorita Nada sí. de lo que dije, híjole. Bueno, 5 minutos de receso para los que estamos aquí en la sala en físico, en los compañeros que están en la sala de Blue Jeans, pero los estoy invitando también a que puedan dejar sus preguntas en el chat. Por favor, ya algunos lo hicieron, lo pueden estar dejando en el chat, y a las personas que nos siguen en Facebook, también, por favor, pueden ir colocando sus preguntas, sus comentarios. Regresando de esta pausa, los vamos a leer. Solamente es una pausa ahí un poco como de estirar piernas, ir al baño, lo que sea, ¿no? Entonces, nos vemos en 5 minutos, por favor. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la espera. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Bueno, en esta ocasión pueden los compañeros y compañeras que nos siguen aquí desde la sala de Blue Jeans, vamos a darles la palabra, y a las personas que están aquí presentes desde CIESAS Pacífico Sur podemos empezar a lo mejor con algunos comentarios que quisieran hacer. Hay algunos que ya nos han hecho los comentarios en el grupo de chat aquí de Blue Jeans, ahorita los voy a leer. Y hay felicitaciones, muchas felicitaciones en Facebook por las ponencias, y un comentario nada más también. Pero entonces quisiera, aprovechando que hay gente aquí en físico, si quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, pero también a los compañeros de la sala de Blue Jeans, pues pueden alzar la mano y también abrir micrófono y pantalla para que las escuchemos. Entonces, aquí en la sala de CIESAS Pacífico Sur, ¿habría algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer? Como estamos aquí varias, la mayoría, a excepción de Oscar, todas somos mujeres. ¿Algún comentario que quisieran hacer? Y si no, en la sala también de Blue Jeans, ¿alguien que quisiera lanzar alguna pregunta? Eli Buenavaz, ajá, sí te veía como la intención. Eli, adelante, te escuchamos. Gracias, pero no encontraba la manita, no la encuentro por ningún lado. Bueno, la usamos físicamente. Primero que nada, les saludo con muchísimo gusto a todas, a todos, y me parece de muy buen tino, por distintos motivos, el que hayan colocado dentro del programa esta sesión bajo justamente estas temáticas, ¿no? La verdad es que los tres trabajos, ya los vimos, tienen ejes articuladores, como son, a partir, desde luego, de lo que significan el tema de las mismas políticas nacionales, los momentos históricos que también las determinan, el tema mismo de la memoria. Digo, México está cargado también muchísimo a partir de las propias experiencias, de lo que se va haciendo desde los programas académicos en torno a esta diversidad que, como bien ha documentado Diego, ¿no? En México sabemos la gran diversidad de instituciones formativas que tenemos, o formadoras de docentes, ¿no? En distintos órdenes, sistemas, subsistemas y demás. Y bueno, esto nos hace pensar justamente también en dónde estamos parados hoy, ¿no? Hay quienes con mucha esperanza ven, a partir de lo que significa hacia el modelo nacional mexicano, la nueva escuela mexicana, en avanzar en algo que hemos venido hablando ya de décadas anteriores también, o años anteriores, más bien, o décadas, corrijo, sobre la visibilización de los pueblos originarios. La cuestión no atendida, a diferencia sí de Colombia, por ejemplo, con los afrodescendientes, ¿no? México es muy nuevo hablar como si no hubieran existido y no existiera este tipo también de diversidad étnica. Y esto nos hace pensar también, bueno, las particularidades, pero también en el análisis, las posibilidades que tienen hoy estos docentes que están ejerciendo, que han sido formados para lo que es la cuestión de la ruralidad, ¿no? El territorio. Y creo que el territorio definitivamente es uno de los puntos cruciales sobre los cuales hoy también se va construyendo, se va dibujando esto de lo que hoy se ha tratado en la sesión, al igual que lo que siempre ha sido el gran desafío. El desafío no es la interculturalidad, el desafío no es el paradigma, el desafío no es la misma política como tal, sino esta amplia gama de diversidad de diversidades, ¿no? Belia nos hablaba en su trabajo, que también es bastante interesante. Los tres trabajos me parecieron muy interesantes, de dónde lo articulan, lo discuten, y además porque recupera justo la experiencia de cada uno echada a andar en el trabajo de campo. Y esa es una gran riqueza, y ahorita digo por qué también, más allá de los hallazgos y las reflexiones. Pero
en esta gran diversidad, ¿no? Hoy incluso hablamos de la misma neurodiversidad, ¿no? Todo lo que significa hoy también dentro de un aula para la cual no hemos sido tampoco preparados los docentes, ni siquiera los que estamos en la ciudad. Cómo atender hoy nuestras aulas, por ejemplo, en educación superior, con estudiantes que tenemos, con el TDAH, con problemas cognitivos, con alguna discapacidad, en fin. Y por ello, el territorio, insisto, también nos ancla, nos nuclea, ¿no? El problema ya no es porque está en una zona alejada, de difícil acceso, con todas las cuestiones del determinismo socioterritorial. Hoy también lo tenemos y también tanto Belia, Diego lo han expuesto. El tema de la ruralidad en las ciudades, en el mundo urbano. Bueno, ¿cómo estamos preparando entonces? Esas son las grandes preguntas, hacia qué campo, bajo qué enfoques. Y claro, seguimos arrastrando, en eso coincido, las grandes deudas históricas. Los profesores que tienen la posibilidad de incorporarse al quehacer, a la práctica pedagógica, muchas veces, y hablantes de sus propias lenguas, ya sabemos en una política equivocada laboral, no son asignados ni siquiera a sus propias regiones. ¿Cómo dar esos virajes? ¿Cómo hacer esos encuadres? Las preguntas son muchas, pero también recuerdo lo que decía María Bertelli. Ya no nos podemos quedar únicamente en la etapa de la denuncia. Está pasando esto, sabemos que hay una política avasalladora hasta el día de hoy castellanizante. Y entonces, con ello voy a ir cerrando ya la reflexión. ¿Qué hacemos nosotros también desde la investigación? Y por eso decía que bueno que hablamos de estos resultados. Me encantó mucho lo que planteaba también mi tocaya, ¿no? En el sentido de compartir, sí, las grandes secuelas que hemos tenido también México, como todos los países, en la mayoría de América Latina, a partir de esos procesos de evangelización tan brutales, ¿no? Y que siguen teniendo secuelas muy, muy fuertes. Pero bueno, quiero en ello decir, ¿qué estamos haciendo para anclarnos? Ya hay propuestas que hemos visto alternativas, ya hay cuestiones que se impulsan, como ya sabemos en este lema tan citado, multicitado, desde abajo, desde adentro, ¿no? Y yo creo que eso es lo más válido. ¿Para qué sirve la investigación educativa? ¿Para qué sirven los años que estamos dedicando desde nuestras trincheras en la construcción de un conocimiento si no es colaborativo, si no es participativo, si no es crítico? Sabemos que así se llame la nueva escuela mexicana y así vengan no sé cuántos años de una política desde un partido o venga otro y vengan innovaciones. Las situaciones, la disrupción que hagamos en ello también, tomar las distancias, pero también con el paso de los años, la valía de las investigaciones longitudinales, in situ, y lo que de ahí se puede ir desprendiendo en esa conciencia también del propio profesor, de la profesora, desde lo que haga. Y esto me remonta, desde luego, también es innegable los trabajos pioneros que hizo en la meseta purépecha. Es imposible no mencionar, ¿no? Lo que hizo María Eugenia Vargas, por ejemplo, en torno al acompañamiento previo al peso que jugaron los internados en la zona purépecha, más allá también de toda esa política cardenista, ¿no? Basta con mencionar también Tilpetío, La Huerta, etcétera. Bueno, ¿cuántas décadas llevamos en eso? Pero también creo que se pueden hacer construcciones muy valiosas, insisto, trabajando a partir de nuestros propios resultados, de nuestra propia participación horizontal, colaborativa en los espacios en los que nos ubiquemos. Y en ello creo que sí se puede dar un poco de avance, de vuelta de tuerca, y solamente con ello cierro en la práctica de lo que estamos haciendo ya cerca de 23 años en una escuela dependiente primaria de la Dirección General de Educación del Subsistema de Educación Indígena en la ciudad de Puebla, la periferia de Puebla, y cómo hoy hay una reapropiación de los profesores dentro del modelo de la nueva escuela mexicana. Cuesta mucho,
pero es bien interesante ver lo que se está tejiendo en torno al conocimiento, a los saberes, sin caer en la folclorización. Y quiero cerrar nada más esta participación mandando, desde luego, pues mis condolencias, sí, pero también un gran reconocimiento a una gran amiga, colega que se nos adelantó en el camino desde el Colegio de Michoacán, creo que muy conocida también para Diego, si no es que fue tu maestra, falleció recientemente, Nicola María Keilbach, a donde quiera que esté, un abrazo a ese entrañable colega. Muchas gracias. Sobre todo porque es especialista en estudios rurales, Nicola. Gracias. Muchas gracias, Eli. Si hubiera algún otro comentario en la sala, podemos juntar varios aquí en la sala de Pacífico, pero también, si no, aquí en la sala de Blue Jeans. Y si no, voy a leer, bueno, mientras van preparando, si alguien quisiera, voy a leer lo que comentaron algunos aquí durante las presentaciones, aquí en la sala de Blue Jeans. Una pregunta que hace María Luisa, y creo que me parece que fue durante la presentación de Diego, que tiene que ver con qué opina acerca del énfasis en la formación docente hacia la identificación y sistematización de los conocimientos, valores, filosofías indígenas para la construcción de un currículum que dialogue con los conocimientos escolares. Voy a leer el otro comentario que está y después abrimos, ¿no?, para juntarlos. Sería interesante, de Aurora Vadillo. Hola, Aurora. Sería interesante conocer también aspectos relevantes sobre la formación de los docentes egresados en la UPN y que trabajan en el medio rural en el sistema de educación indígena. Y un último comentario es de Yunuen. Ella dice: muchas felicidades por las investigaciones. Una pregunta para la maestra Elizabeth Castillo. ¿Cuáles serían las características o elementos para definir la existencia de una cultura de la oralidad? Y si se ha difundido por medios escritos o es un trabajo que se está iniciando. Y si es así, ¿el conflicto armado está afectando para lograrlo? Bueno, son 3 comentarios y Erika tiene aquí un comentario en la sala. Te escuchamos y ya damos como pie a los ponentes si quieren decir algo al respecto. Hay algunas preguntas que ya son muy específicas, las pueden contestar, pero también otras en donde podemos reflexionar en general. Erika, te escuchamos y ya ahorita damos la palabra. Sí, no es un comentario, en realidad es un par de preguntas muy específicas. Bueno, primero, claro, felicitar y agradecer a los ponentes, las ponentes. Realmente es fascinante y las 3, Elizabeth, pues sí, los conductores, ¿no?, que las conectan y que nos dejan también como pues varias cosas que pensar. En el caso de Diego me llama mucho la atención otra vez estas definiciones problemáticas, ¿no?, desde las políticas, desde las estadísticas oficiales. Estas definiciones que son problemáticas de lo rural, como lo son de lo indígena, de lo multigrado, de lo urbano, de lo intercultural, siempre lo han sido, ¿no? Siempre esos subregistros y esas, pues no sé, esas zonas grises, ¿no?, donde justamente son como oportunidades para indagar desde dónde se está pensando en este momento histórico lo rural y qué conexiones tiene con las definiciones históricas de lo rural en este país. Pues me parece como una beta muy interesante del análisis, que bueno, nuevamente se pone sobre la mesa esa problematización de estas definiciones.